vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas su perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas su perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me sanó. Mas su perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Gracias, Jesús, por tu victoria en la cruz. En tus manos está este nuevo año. Muy buenos días, un saludo muy especial a todos. Hoy es el primer domingo del año 2021 y seguro que en su mayoría traemos muchas expectativas, pero a la vez traemos muchas incertidumbres, pues el año anterior nos sorprendió grandemente en diferentes ámbitos y por lo general al iniciar un año todos hacemos una lista de puntos en los cuales nos queremos enfocar, como por ejemplo cumplir metas académicas,
mejorar el nivel académico y laboral, tener una casa, pagar deudas, construir una nueva familia y muchas cosas más. Y todo esto está bien. Pero qué importante sería para todos comenzar este año pidiéndole al Señor sabiduría en primera instancia. Y me gustaría compartir 2 definiciones de sabiduría, una en el área personal o humana y otra en el área espiritual. En el área personal se dice que se refiere a la disciplina de aplicar la verdad a la vida propia a la luz de la experiencia. Es algo que existe cuando una persona piensa y actúa según la verdad aprendida de su experiencia. Y la segunda se refiere a la persona que trata de aplicar la verdad de Dios a la vida práctica, cada día, y va aprendiendo de sus experiencias, de modo que en todo busque exaltar el nombre del Señor y que en ningún momento hace lo contrario, o sea, busca la sabiduría para ganar ventaja propia y no honrar a Dios. Me gustaría que leyéramos en nuestras Biblias, en el libro de Proverbios, el capítulo 2, versos del 1 al 6, dice así: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En este capítulo de Proverbios, Salomón comenzó a hablarle a su hijo, instruyéndolos en los caminos de la sabiduría. Y así continúa la enseñanza, apelando para que su hijo reciba la palabra, pero también guarde la palabra, guarde los mandamientos que el Señor pide, ¿verdad? También podemos ver en este texto una serie de acciones para hallar la sabiduría, y que no es algo a la ligera. Requiere de acciones que se van desarrollando conforme nosotros vamos buscando al Señor, conforme nosotros vamos buscando la palabra de Dios. No podemos decir que la sabiduría se adquiere solamente leyendo. Hay que accionar, hay que moverse. Esto requiere de esfuerzo. Y podemos ver algunas acciones a través de los siguientes verbos que se desprenden del mismo texto bíblico. Por ejemplo, buscar, recibir, guardar, atesorar, inclinarse, orar, clamar a gran voz, escudriñar, para luego ¿qué? Aplicarla o ponerla en práctica. Y todos estos verbos pues llevan acción, no es solamente de algo estático, algo que con solo leer, como decíamos, lo vamos a lograr. La sabiduría nunca puede dar beneficios si no es recibida y atesorada. Y el punto de partida es específicamente de la revelación. ¿Qué se nos va a revelar? La palabra de Dios, que es espíritu, que es viva. Y para ponerla en práctica, ese es el mandato, ese es el mandamiento. Y no podemos usar métodos de especulación libre, o decir, yo logro la sabiduría a mi manera porque yo pienso que esto es así. No se requiere de eso, sino se requiere de recibirla, de atesorarla, de guardarla y explorar las enseñanzas recibidas para luego entrar o penetrar en los principios que el Señor nos da. Y vemos ahí en este texto bíblico, en el versículo 1, habla de dos acciones, de aceptar.
recibir, y esto es paralelo con el verbo acumular o atesorar. ¿Qué vamos a atesorar? Dice, y mis mandamientos guardares dentro de ti. Entonces, la intención de Dios es que usted y yo hagamos nuestra la sabiduría de Él. Debemos aprenderlo de la Biblia. Nadie debe saberlo en nuestro lugar. Esto es muy personal. Y aquí nos habla de recibir, guardar, atesorar. Pero el que tiene la palabra de Dios en su corazón, obra desde su corazón. Su corazón va con Él en todas las cosas y se deleita en hacer la voluntad de Dios, porque su ley, la ley del Señor, está en su corazón. Y leemos en Juan 14:21, que está relacionado con esto, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice, el que tiene mis mandamientos, el que ha recibido los mandamientos y los guarda, ¿a dónde? En su corazón. Y en los versos 2 y 3 dice, si inclinares tu corazón a la prudencia y clamares a la inteligencia, esto implica esfuerzo. Esto implica esfuerzo, ¿verdad? Necesitamos hacer esto. El corazón debe ser aplicado a la comprensión. Esto no sucederá por accidente. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser inteligentes para hacerlo. Tenemos que ser instruidos, capaces de lograr atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Y dice el versículo 4, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, solo imagínese usted que encontrar una mina de oro. Todo lo que haríamos por excavar esta mina de oro y saber que vamos a ser muy ricos. ¿Qué no hace el hombre por tener dinero? ¿Qué no hace el hombre por hacerse rico? Y dice el versículo 5, entonces entenderás el temor de Jehová. Salomón estableció el principio dice que es el temor de Jehová, es el principio de la sabiduría, y eso está en Proverbios 1:7. Aquí él nos enseña que sin el esfuerzo de buscar la sabiduría, fallaríamos en nuestro temor al Señor y el conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios se refiere a esa intimidad, a esa relación que nosotros día a día tenemos con Él para poder ser obedientes a su palabra. Y el 6 dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La forma más significativa en que Dios da sabiduría proviene de su boca, de lo que nos ha dicho el Señor. Y su palabra nos revela el conocimiento y la inteligencia. Entonces, hermanos, todos estos pasos que hemos visto, que hemos leído, son los que tenemos que seguir, son los consejos que debemos cumplir para hallar la sabiduría. Entonces, si ya nosotros tenemos una guía para encontrar la sabiduría, ahora nos corresponde saber cómo andar en sabiduría. Cómo debemos andar en la sabiduría de Dios. Y podemos hablar de 3 aspectos para andar en la sabiduría de Dios. 1, entender y conocer que la palabra de Dios es sabia, que los caminos de Dios son perfectos, no son caminos torcidos, que cuando estudiamos la palabra y la aplicamos, cuando tratamos de conocer cuál es su voluntad y comenzamos a andar en sus caminos, como resultado vamos a tener que andamos en sabiduría, porque muchos conocen la palabra de Dios, pero no quieren andar en sus caminos. Conocer la palabra de Dios en el Salmo 19,
versos 7-8, dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Las escrituras nos conectan con toda la fuente de sabiduría que se encuentra en ella. Por eso es lo importante de estudiar, de conocer la palabra de Dios, de invertir tiempo en estar con la palabra de Dios. Para andar en sabiduría debemos procurar hacer su voluntad, no solamente conocerla, sino hacerla, porque muchos saben cuál es la voluntad de Dios, pero no obedecen porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Y quiero que leamos Colosenses capítulo 1, versos 9 al 10, en la Nueva Traducción Viviente dice: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pido a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan, siempre honrará y agradará al Señor. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Entonces, la razón principal para recibir la sabiduría de Dios es para que podamos andar como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando y dando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, una cosa lleva a la otra. La sabiduría nos lleva a andar en los caminos correctos. Y nada hacemos con conocer la Biblia entera. La podemos memorizar, la podemos hasta recitar, pero de nada sirve si no tenemos la sabiduría. Los fariseos y los saduceos tenían mucho conocimiento. Eran los maestros de la ley. Pero ¿qué pasó con ellos? Les faltó sabiduría. Y Jesús les dijo, hablando con sus discípulos, Jesús les dijo: mira, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Refiriéndose a que se cuidaran de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Y en repetidas ocasiones Jesús les dijo a ellos: hipócritas, insensatos, les dijo sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque conocían, pero distorsionaban la verdad. Ahora, no se trata de tener abundante conocimiento, se trata de aplicar ese conocimiento a la vida diaria de manera correcta. Y también, cuando nosotros obtenemos la sabiduría, podemos andar en los caminos del Señor. Decíamos que una cosa es conocer de Dios y su palabra, y otra cosa es conocer sus caminos. Y esto es más que todo cómo Dios opera en cada uno de nosotros, cómo Dios trata con cada uno de nosotros, porque es de acuerdo a la relación que yo desarrollo con Él, a la relación que yo tengo con Él. Y esto es, por supuesto, hasta donde la mente me lo permite, porque nuestra mente es finita. Entonces, es importante conocer y entender cómo Dios le está hablando a usted, cómo Dios me está hablando a mí, cómo Dios me está enseñando, cómo Dios nos está instruyendo, cómo Dios nos está corrigiendo, cómo nos está guiando y aún cómo nos está disciplinando. Porque a veces Dios nos permite pasar por procesos difíciles para operar en nosotros, pero no lo entendemos y comenzamos a quejarnos en vez de pedirle sabiduría para encontrar el camino correcto para pasar esa situación que estamos viviendo. Y en el Salmo 25, 4, 5, el salmista pide y le dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos
Enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Y esto es personal, porque es conforme usted vaya creciendo en el conocimiento de Dios. Y dice la palabra en Lucas, el capítulo 2, el verso 52, dice, Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura, y cada vez gozaba del favor de Dios y toda la gente. Esto fue la parte humana de Jesús. Y si Jesús cumplió con su parte humana en crecer en sabiduría, ¿cuánto más nosotros necesitamos crecer en sabiduría para agradarle a Dios, para obedecer la palabra de Dios? Ahora, ¿qué implica andar en el temor de Dios? En Proverbios 1:7 la palabra nos dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí hay dos posiciones, una de ser sensatos y otra de ser insensato. Pero nosotros tenemos que ser sensatos. Entonces, cuando nosotros somos sensatos, entonces vamos a darle la reverencia al Señor, el respeto, el honor hacia su persona, hacia sus mandamientos. Pero también por otro lado tenemos que temer a las consecuencias de quebrantar los mandatos del Señor, de quebrantar sus ordenanzas que Él nos pide que cumplamos. Y es muy importante considerar que el temor del Señor nos coloca en una relación correcta con Él y nos lleva a consultar su sabiduría que nos es dada en su palabra, la cual nos permite ver la vida y reaccionar ante ella de la manera que Dios quiere que reaccionemos, que lo hagamos. Porque el que no teme a Dios no conoce sus mandamientos, y el que no conoce sus mandamientos andará perdido en sus propios caminos, en sus propias sendas. Y la sabiduría es un don de Dios, es un regalo de Dios. Dice Santiago, capítulo 1, el verso 5, dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da abundantemente y sin reprocho, y le será dada. Está muy claro que es un regalo de Dios, y Él la da cuando nosotros la pedimos. Ahora, recordemos que en el temor, en el contexto que nos provee Salomón en el libro de Proverbios, no quiere decir ese miedo que uno siente como cuando uno entra a un lugar oscuro, a una cueva. No, el temor aquí en primera instancia quiere decir más bien respeto, reverencia, admiración, sumisión, obediencia. A eso se refiere el temor de Dios. Ahora, si nosotros no tenemos temor de Dios, entonces, ¿cuál es la probabilidad que Dios quiera darnos ese regalo si no tenemos temor? Es obvio que ninguno, ¿verdad? Cuando una persona viene a los caminos del Señor, cuando es transformada por el poder de Dios en una nueva criatura, cuando deja su naturaleza vieja, sus delitos de pecado en que vivía, es cuando inicia su sabiduría en esa regeneración, porque es por primera vez cuando ve al mundo como Dios quiere que lo vea, un mundo caído, un mundo que se compara con un valle de huesos secos, un mundo donde nos encontrábamos en delitos y pecados. De ahí entonces que si el temor de Dios es el principio de la sabiduría de Dios, es la regeneración de ese nuevo nacimiento que permite que la persona comience a tener esa sabiduría por primera vez y continúe en este proceso de buscarla, de recibirla, de atesorarla, de escudriñarla, de aplicarla hasta el último día de su vida. Es todo un proceso. Y podemos concluir que debemos buscar la sabiduría como nos enseña la palabra, no confiando
en mi entendimiento, ni en mis métodos, ni en mi prudencia, ni en mi inteligencia. Es como Dios lo pide que lo hagamos. Y comprender que la razón principal de buscar la sabiduría de Dios es honrar el nombre de Él y llevar buenos frutos. También otra razón importante de buscar la sabiduría y atesorarla es poder aplicarla a nuestra vida diaria y así poder andar en el camino correcto que el Señor nos pide. Y cuando nosotros andamos en el temor de Dios, podemos pedirle la sabiduría y Él nos las va a dar sin reproche y en abundancia. Estimados hermanos, estimada iglesia, que este año 2021, la Iglesia Bíblica Emanuel, todos juntos, hagamos un esfuerzo por buscar la sabiduría de Dios, para andar como Él es digno, dándole honor, honra, gloria, majestad, porque solamente Él merece todo honor y toda gloria. Que así sea este año 2021, hermanos. Dios les bendiga.